Bueno, voy a leerlos aquí para leerlos rápido. Y después vamos a la escritura y meditamos un poco. Una pequeña meditación de lo que es el tema. Entonces dice así. Dice, renuncia a las obras. A primera vista, esta puede ser una característica inapropiada del arrepentimiento genuino. Al fin y al cabo creemos que hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Efesios 2:10. Asimismo, Juan el Bautista nos indica que llevemos fruto y hagamos obras dignas de arrepentimiento. Santiago nos expresa que la fe sin obras está muerta. ¿Cómo entonces el verdadero arrepentimiento se manifiesta al renunciar a las obras? La respuesta está en Hebreos 6:1. Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a cuestiones básicas tales como el arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte o a la fe en Dios. La frase arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte significa apartarnos de toda esperanza en alguna obra o piedad personal como un medio de justificación y de aprobación dada por Dios. Toda obra de la cual una persona podría depender en lugar de la persona y obra de Cristo es una obra muerta que no puede salvar. La Escritura enseña que la salvación es solo por gracia mediante la fe solamente. No es por obras para que ningún hombre se jacte. Por eso, la Escritura presenta a la gracia y a las obras como diametralmente opuestas y mutuamente excluyentes. El apóstol Pablo afirma esta verdad de modo brillante en su carta a la iglesia de Roma. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Romanos 11:6. En la lógica clásica hay un principio llamado la ley de la no contradicción, que dice que las declaraciones que se contradicen no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Esto se aplica respecto a las obras y a la gracia, en lo referente a la salvación. Si la salvación es por gracia, no puede ser por obras, y si es por obras, no puede ser por gracia. Entonces, antes de que una persona pueda ejercer fe salvífica en Cristo, debe primero abandonar toda esperanza de obtener la salvación a través de cualquier otro medio. Este abandono de alcanzar la justificación por uno mismo, a favor solo de Cristo, es una de las grandes obras del Espíritu de Dios en la regeneración, a través del Espíritu. La persona en verdad arrepentida ha llegado a comprender algo de la justicia inalcanzable de Dios y las profundidades impenetrables de su propia depravación. Ha sido confrontado con su pecado y ha clamado junto con el patriarca Job y el apóstol Pablo. Y aquí cita dos versículos, dice: ¿y cómo nadie cree en mi inocencia? ¿Para qué voy a esforzarme en vano, aunque me lave con jabón y me restriegue las manos con lejía? Aún así me arrojarías al muladar y mis vestidos resultarían repugnantes. Es Job 9, 29, 31. Después cita Romanos 7, 24. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta nueva revelación de sí mismo y del pecado conduce incluso a aquellos que más confían en su propia justicia y a renunciar a la seguridad en su propia virtud y mérito, con la misma fuerza con que han renunciado a su pecado más vil y más atroz. Ellos ya no buscan demostrar su propia justicia ante Dios por medio de las obras, sino que se glorían en Cristo Jesús y no ponen su confianza en la carne. Filipenses 3:3. Esto es ilustrado de manera poderosa en la conversión del apóstol Pablo. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, esto lo dice el apóstol Pablo: yo más fui circuncidado el 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín.
Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo, y lo veo como basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Eso está en Filipenses 3, 4, 9. Al igual que en el caso de la gracia y de las obras, el verdadero arrepentimiento y la confianza en la propia justicia es totalmente opuestas y no pueden cohabitar en la misma persona al mismo tiempo. El individuo que no se arrepiente se ve a sí mismo como uno que no necesita nada, pero cuando el Espíritu de Dios regenera su corazón e ilumina su mente, se ve a sí mismo como un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y cita Apocalipsis 3:17. Toda la actitud del publicano, quien no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Lucas 18:13. Se acerca a Dios con la actitud del autor del viejo himno. Esa es la roca de la eternidad. No sé si lo has escuchado, es un himno tremendo. Así cita este himno. Dice: aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, sobre el mal podré triunfar. Nada traigo para ti, mas tu cruz es mi sostén. Desprovisto y en escasez, hallo en ti la paz y el bien. Sucio y vil acudo a ti, a ser puro y limpio al fin. Ese himno se llama Roca de la Eternidad. Dice: el pecador arrepentido de manera categórica rechaza todos los galardones de una religión basada en las obras. Por eso, su corazón rebosa con las palabras del salmista: no somos nosotros, Señor, no somos nosotros dignos de nada. Es tu nombre el que merece la gloria. Salmo 115:1. Cualquier sugerencia de que él está bien con Dios gracias a su propio carácter u obras le horrorizaría. Al contrario, le inspiraría la siguiente declaración de fe: pero lejos esté de mí el jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. ¿Qué lugar entonces tienen las obras en nuestra salvación? ¿Debe el cristiano seguir pecando para que la gracia abunde? ¿Carece de valor todo fruto y justicia personal? Absolutamente no. Aquellos que se han arrepentido en verdad y creen para salvación han sido regenerados por el Espíritu Santo, recreados a la imagen de Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura con una nueva naturaleza. Ha muerto al pecado para vivir una vida nueva. Por el poder de la regeneración, la morada del Espíritu Santo y la constante providencia de Dios, el creyente llevará fruto y realizará buenas obras para la gloria de Dios. Y finalmente, las obras que el cristiano lleva a cabo, las cuales Dios preparó de antemano para que él viva de acuerdo a ellas, no son la causa de la justificación, sino la evidencia de esta. Okay. Entonces, esa es una característica que da el autor de un arrepentimiento genuino, que es la renuncia a la propia justicia. Esa es una característica de una persona que se ha arrepentido verdaderamente.
Da varias que ya las he mencionado. Y él presenta esta, ¿verdad? Entonces él dice primero, entonces, ¿qué lugar ocupa ahí las buenas obras? ¿Será que ya no es necesario? ¿Será que una persona dice, bueno, yo ya soy salvo, entonces ya no ocupo hacer nada? No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que para salvación ninguna obra cuenta, ninguna justicia propia, absolutamente ninguna. ¿Ve? Ahí es solamente la gracia de Dios y solamente por la fe. Eso es lo que se llama la justificación. La justificación. Que ese es un tema que ahorita no lo vamos a ver ese tema, solamente vamos a ver como el borde, ¿no? Que ese es la justificación. Básicamente es cómo una persona puede ser salva si es pecador. No, mejor déjeme, yo se los doy a Fernando. Si Dios es santo, y no digamos santo, digamos santísimo. ¿Ven? Dios no solamente es santo, Él es santísimo. O sea, la santidad de Dios va más allá de cualquier cosa que nosotros podamos ver. Tanto es así que por un solo pecado el Señor condenó a toda la raza humana. Por un solo pecado el Señor condenó a toda la raza humana. ¿Para qué? Para que el hombre viera la clase de Dios que es Él. ¿Ve? O sea, que la gloria de Dios es infinita. La gloria de Dios no puede ser manchada sin consecuencias. Si siempre el pecado va a tener consecuencias. ¿Ve? Tarde o temprano el Señor, la justicia, el brazo del Señor lo va a alcanzar al pecador. Entonces esa es la pregunta. Es una pregunta que toda persona que tiene un poco de conciencia se va a preguntar. Se va a hacer esa pregunta. ¿Cómo yo, siendo pecador, puedo ser salvo? O sea, ¿cómo yo puedo ser contado como justo? ¿Ven? Es el tema de la justificación. Ahora, mayormente hay dos posturas. Mayormente hay dos posturas. Una es, así en general, la que sostiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sostiene por infunción de aquí lo tengo, de la justicia. Nosotros creemos por imputación de la justicia. Que eso es, voy a buscarlo aquí. Infundar la justicia. Eso es infundar la justicia. Que no es solamente, eso es que, o sea, la Iglesia Católica sostiene que cuando Dios infunde la justicia a alguien, es que ese alguien ya es justo. ¿Ve? Ahora, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que es contada como justa. No que literalmente la persona es justa en todo lo que hace, ¿me explico? ¿Ya? O sea, eso es infundir. Infundir justicia es como decir, ya la persona ya no necesita santificarse, ya la persona es justa. ¿Ya me explico? En todo lo que hace la persona es justa. Eso es infundir justicia. Imputar justicia es tomar la justicia de otro. ¿No? Es tomar la justicia de otro y aplicarla. Vamos a poner un ejemplo aquí. Una pregunta. ¿Cristo fue pecador? ¿A qué no? Sí. Pero Cristo fue contado como pecador. ¿Ve? O sea, Cristo nunca pecó. Cristo es Dios. Pero Él fue contado como pecador. ¿Ve? Ok, tengámoslo ahí. A Él se le aplicó la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6. La paga del pecado es la muerte. Entonces a Cristo se contó como pecador y se le aplicó la muerte.
Así mismo es el creyente. El creyente no es santo. El creyente no es justo. Pero el creyente es contado como justo. ¿Ve? Eso es lo que se llama la justificación. La gente que explica esto, y aquí vamos a ver cómo lo pone la confesión, lo pone en términos de un juicio. O sea, el apóstol Pablo así habla, no es que uno se lo esté inventando. El apóstol Pablo habla de un tribunal, y él habla de justificación, de imputar. ¿Ve? Son términos que se usan para en cuestiones de juicios, ya, una cuestión judicial, pongámosle ahí algo jurídico, que llega ahí el pecador, llega ahí, pongámosle ahí el criminal. Entonces no puede ser justificado, son términos de o es justificado o no es justificado. Entonces es una declaración de que se cuenta como justo. ¿Ve? Se cuenta como justo. ¿Okay? Entonces eso es la justificación. Eso es la justificación por la fe. Que por medio de la fe, la justicia de Cristo se le aplica al pecador. Y los pecados del pecador se le aplicaron a Cristo. Eso es la justificación por la fe. ¿Ve? ¿Por qué es solamente por la fe? Porque a la obra de Cristo no se le puede añadir absolutamente nada. Ya Cristo dijo, consumado es. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él dijo, hecho está. Ya no hay que añadir absolutamente nada. ¿Ven? Entonces, la justicia perfecta de Cristo, el que dice, no, hay que sumarle algo a Cristo. ¿Qué le va a sumar? Voy a sumarle que fui a evangelizar allá y se convirtieron 3,000 personas. Pongámosle algo así. O no sé, voy a sacar un demonio allá. O alimenté niños en África. No, porque la obra de Cristo ya es perfecta. O sea, la obra de Cristo es perfecta. O sea, y solamente se accede a esa justicia de Cristo por medio de la fe. Por medio de la fe, nada más. Entonces, eso es la renuncia a las propias obras. Cuando se presenta el pecador delante de Dios, no puede venir con las propias obras. Tiene que venir con la obra de Cristo. No puede venir no se puede presentar porque Dios es demasiado santo. ¿Ven? O sea, Dios es muy santo. Y Él no acepta ninguna otra cosa que no sea la perfección. Un otro momento humano. Nada. Digamos, yo voy a darle de comer a una nación. Entonces, ya por medio de eso ya tengo el cielo ganado. Por citar un ejemplo a lo que está diciendo. ¿Ven? Entonces, el derecho a la vida eterna solamente lo ganó Cristo. Ese derecho que tiene alguien de disfrutar eternamente de Dios, ese derecho solamente lo ganó Cristo. ¿Ve? Y solamente el que está unido a Cristo tiene derecho a la vida eterna. ¿Ve? Entonces, esa es la renuncia a las propias obras. Esa es la renuncia a las propias obras. La Biblia está repleta de versículos de eso. ¿Ven? O sea, que el hombre jamás y nunca puede presentarse delante de Dios con las propias obras. ¿Ven? Eso nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Siempre ha sido por la fe. Toda persona que ha sido salva, desde Génesis hasta el final, todas las personas que van a ser salvas, que fueron salvas y que son salvas, es únicamente por la fe. ¿Ven? El pastor Eduardo está en Cristo nuestro mediador, una serie que él está dando, él está explicando bien eso. ¿Ven? Cómo Cristo estaba en el Antiguo Testamento, en forma de tipos, de símbolos proféticos, pongámosle así, símbolos proféticos. El cordero que se sacrificaba era un símbolo. ¿Ven? Entonces todo eso apuntaba únicamente a Cristo. Siempre ha sido por la fe, nunca ha sido por las obras.
Si uno va a Hebreos 11, cita varios santos del Antiguo Testamento. Y digo santos no por los propios, no por los méritos de cada persona que creyó en el Antiguo Testamento. Digo santos por la obra de Cristo. ¿Ve? Entonces es contado, un creyente es contado como santo. Entonces Hebreos 11 explica cómo una persona en el Antiguo Testamento era salva. Y ahí cita a Noé, Abraham, etcétera, que todos fueron salvos por la fe. Y a Abraham se le contó por justicia. Creyó a Dios y se le contó por justicia. ¿Ve? Entonces el principio de este subtítulo, él comienza diciendo, Paul Washer, que entonces parece que es contradictorio. O sea, se está diciendo, entonces, ¿qué lugar ocupan las obras en el creyente? ¿Sí? Entonces, más adelante lo explica. Pero primero él plantea que de ninguna manera el hombre puede ser justificado por las propias obras. Él plantea eso. Todas las religiones en el mundo tienen el común de los propios méritos. Aún la religión católica tiene eso. Solamente el cristianismo, el verdadero cristianismo bíblico, predica la justificación solamente por la fe. Todas las religiones tienen eso, porque es la forma en que el hombre quiere tener algún mérito. O sea, el hombre es algo que solamente lo puede alcanzar por una revelación. O sea, por una revelación. Eso no es algo natural. El hombre siempre va a querer justificarse, siempre va a tener todas las religiones en el mundo. Podemos citar musulmanes, podemos citar los hindúes, podemos citar etcétera. Y ahí van. Aún dentro del nombre cristianismo, ¿verdad? Hay muchas sectas que creen justificación por obras. Por ejemplo, que si no se bautiza no puede ser salvo. Es una justificación por obras. Y usted, para que sea salvo, tiene que bautizarse. Si no se bautiza no puede ser salvo. ¿Verdad? Ahí tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz, el que fue ladrón en la cruz, ¿verdad? Y muchos ejemplos. Entonces, solamente el cristianismo predica eso, la justificación únicamente por la fe. Esa es una de las características del genuino arrepentimiento. Entonces, es el rechazo a las propias obras. Pongamos el ejemplo del recolector de impuestos, ¿verdad? Y el fariseo. Llegó el publicano y dice que ni siquiera alzaba la vista. Dice que ni siquiera alzaba la vista. Y casi no dijo nada. Ese pasaje uno puede aprender mucho. ¿Cómo se acercó a Dios? O sea, él dice que no dijo nada. O sea, lo que él dice es: sé propicio a mí, pecador. ¿Verdad? Decía John Bunyan que, o sea, no estoy diciendo que no es necesario orar. O sea, si alguien le da chance de orar horas, y muy bien, excelente. Pero lo más importante en oración, decía él, que no es tanto las palabras, sino la sinceridad, ¿ve? Y lo correcto que esté con la escritura. Entonces, no oro mucho. Él dice: sé propicio a mi pecador. Y luego se presenta el fariseo. Y el fariseo se presenta con todas sus obras. Y el fariseo dice: bueno, yo te doy gracias que no soy como este. Seguro le hacía así: no soy como este, ¿va? Te doy gracias que no soy como este. Y no sé si ustedes han visto gente que es así. Gente que cree que está adorando a Dios por darle gracias, que no es como aquel. Y es cierto, o sea, hay algo ahí que es cierto. Pero el fin ahí es la gloria de Dios, no la gloria del hombre. Y luego sigue y él dice: bueno, ayuno, ahorita no me acuerdo cuántas veces son exactamente, ayuno 2 veces a la semana. ¿Ven?
doy tanto de ofrendas, hago esto, hago lo otro. ¿Ve? Entonces se presenta delante de Dios con todas sus obras. Y el publicano no, el publicano se presenta delante de Dios dependiendo únicamente de la misericordia. ¿Ve? Dependiendo únicamente de la misericordia de Dios. Y Jesús sigue y dice Jesús que uno descendió a su casa, ¿qué? Justificado, y el otro no. Uno descendió a su casa justificado y el otro no. El que llegó a su casa justificado fue el que dependió únicamente de la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces ahí uno ve un ejemplo en las Escrituras de la renuncia a las propias obras, ¿ve? Ahora, las obras y la gracia son cosas totalmente opuestas. Es una o la otra, ¿verdad? O son las obras o es la gracia. No puede haber ahí una mezcla. Son totalmente opuestos. El apóstol Pablo pone un ejemplo en Gálatas, pone un ejemplo él. Y él dice que el que trabaja, o sea, eso se le cuenta como un salario. O sea, el que trabaja se le cuenta como un salario, no se le cuenta como gracia. ¿Ve? Así mismo es. O sea, la persona que está haciendo obras, que está haciendo cosas para ganarse el favor de Dios, lo está viendo como un salario. O sea, lo que Dios le da es que él se lo ganó. Y el trabajador, y cuando ahora se termina la quincena, él no va, aquí vengo por gracia, para que me den la quincena por gracia. ¿Ve? No. ¿Por qué? Porque trabajó 15 días. ¿Ve? Es un ejemplo. O sea, la persona que trabaja, que hace obras, no se le paga eso como gracia. O sea, se le paga porque se le debe. ¿Ve? Entonces, son cosas opuestas. Son cosas opuestas. Entonces está la gracia y las obras. No pueden estar juntas. Y aquí cita Romanos 11:6, donde dice: y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no sería gracia. ¿Ve? Ahora, ¿por qué tiene que ser por gracia? Para que la gloria sea solamente para Dios. Para que la gloria sea solamente para Dios. Aquí él cita en el libro algo muy interesante, y él dice que el verdadero arrepentimiento ve las buenas obras fuera de Cristo, o a las buenas obras, como el mismo pecado. Si él renuncia a esas buenas obras, y aquí cita varios ejemplos como el apóstol Pablo. Él dice: de la tribu de Benjamín, descendí de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, etcétera, irreprensible, conforme a la ley. Y él empieza a dar sus obras, ¿verdad? Entre comillas. Y él dice que él estima todo eso como pérdida para ganar a Cristo. ¿Ve? Y él dice como basura. Él le dice. ¿Ve? El apóstol Pablo toma todas esas buenas obras, entre comillas buenas obras, ¿verdad? Porque delante de Dios y fuera de Cristo no hay tal cosa. Y él toma todo eso y él dice: lo tengo como basura para ganar a Cristo. ¿Ve? Todo eso lo tiene. Entonces, es interesante eso, porque él, o sea, cualquier propia justicia que él piense que tenga, él eso mismo lo considera igual como el peor pecado. O sea, el apóstol Pablo, en la mente del apóstol Pablo podría estar, por ejemplo, cuando apedrearon a Esteban y el apóstol Pablo estaba ahí, y él dice que recogía la ropa, seguramente lo que usaban ahí, que la gente lo tiró para apedrear a Esteban. ¿Ve? Y ahí estaba el apóstol Pablo y le ayudaba, y él consentía en eso. Y después dice que él buscaba a los cristianos y los perseguía.
O sea, son pecados muy graves. Después él aparece Cristo y dice, ¿por qué me persigues? Le dice Cristo, o sea, son pecados muy graves. O sea, se puede tomar eso, el pecado más vil y la propia justicia. O sea, la mejor obra que usted puede hacer en su vida y el peor pecado, y son iguales. ¿Ve? Entonces él dice que el verdadero arrepentimiento toma la mejor obra que usted considere buena, o sea, la mejor obra, y lo considera igual que el peor pecado. Esa es la renuncia. Renuncia a la propia justicia. ¿Ve? Esa es la renuncia a la propia justicia. Martín, perdón, un aporte. Dice Martín Lutero en el libro Esclavitud de la Voluntad. Él está diciendo por qué no existe libre albedrío. Y él, hablando de las obras de libre albedrío, dice esto. Dice, el libre albedrío por definición está separado de Cristo, porque es lo que el hombre puede hacer. Si está fuera de Cristo, por lo tanto debe ser pecado, porque no puede ser neutro, debe ser pecado. O sea, es decir, el libre albedrío no sirve nada más para pecar. Entonces ahí que lo que usted está diciendo, cualquier obra humana lejos de Cristo no puede ser más que un pecado. No puede ser más que un pecado. Porque está separado de él y por lo tanto pecaminoso. Es decir, del hombre nada más sale el pecado. O pongámoslo así, o sea, en el día del juicio, están todas las obras. Él dice, oye, venga, el que sigue, ahí cita a alguien. Y la persona que viene, y pongámosle algo muy extremo, digamos que alimentó niños durante 10 años y donó todo lo que tenía para alimentar niños en África durante 10 años. La respuesta que yo veo en las escrituras que Dios le va a dar es que eso lo hizo. ¿Para qué? Para su propia gloria, para su propia justicia, ¿ya? O sea, para glorificarse él mismo, no para glorificar a Dios. ¿Ve? Esa es la cuestión ahí. Entonces eso se le cuenta como un pecado. O sea, eso no jamás y nunca se le va a contar como una justicia. Ok, entonces dice aquí, antes de que una persona pueda ejercer fe salvífica en Cristo, debe primero abandonar toda esperanza de obtener la salvación a través de cualquier otro medio. ¿Ve? O sea, el único medio ahí es la fe. Como decían los reformadores, solamente por la fe. ¿Ve? Solamente por la fe en Cristo. Ese himno que cita aquí es muy interesante porque es muy simple. Es muy simple, pero o sea, tiene mucho contenido, tiene mucha sustancia. Ve lo que dice aquí el himno, dice, aunque sea siempre fiel, dice el himno, dice, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Ah, qué tremendo, ¿cómo lo dice? Lo dice así, solo en ti, teniendo fe, sobre el mal podré triunfar. ¿Ve? Qué interesante, porque eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. Una persona, aunque sea siempre fiel, la mejor persona que haya vivido en este mundo, nunca va a poder justificación lograr. ¿Ve? Y aunque llore, dice, sin cesar. O sea, la persona más penitente que esté, no sé, una persona ahí que esté lamentándose como Martín Lutero. Si ustedes han escuchado la historia de él, antes de venir a la fe en Cristo, él vivía atormentado, porque él veía la Escritura y él iba a la ley y él decía, pero es que yo no puedo ser así. Y él vivía atormentado y intentaba esto, intentaba lo otro. Y ustedes pueden ver ahí, hay mucho, hasta videos hay de la vida de él. Y él intentaba eso, él se confesaba, pasaba todo el día confesándose. ¿Ve? Hasta que el Señor le da el entendimiento y lo lleva a las mismas Escrituras. Él dice, el justo vivirá por la fe.
el justo vivirá por la fe. Y eso es así. Entonces, entonces dice el himno así, ¿verdad? Ahora vamos a ir a la última parte. Vamos a ir a la última parte. Entonces, ¿qué lugar entonces tienen las obras en nuestra salvación? ¿Qué lugar tienen las obras en nuestra salvación? Y dice, bueno, en los últimos renglones, las obras en el cristiano lleva a cabo, las obras que el cristiano lleva a cabo, las cuales Dios preparó de antemano para que él viva de acuerdo a ellas, no son la causa de la justificación, sino la evidencia de esta. ¿Ven? Entonces, los frutos del arrepentimiento no son la causa de la justificación, sino la evidencia que ha sido justificado. ¿Ven? O sea, una persona no ama a Dios, no se dedica a Dios para ser justificado. Ama a Dios y se dedica a Dios porque ya es justificado. Esa es la postura bíblica. ¿Sí? Porque ya es justificado. De toda esa revelación. Entonces ese es el lugar que tienen las obras en el creyente. Es un fruto, es una evidencia de la fe. Decía Santiago, la fe sin obras está muerta. Entonces, la fe, la justificación es solamente por la fe, pero esa fe nunca queda sola, sino siempre da fruto. Entonces, ya para terminar, la confesión nos dice así, sobre este mismo tema. Dice en el párrafo 1, a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud. Ya vimos qué significa eso, ¿verdad? No infundiéndoles justicia y rectitud. Infundiéndoles que ya la persona literalmente es justa. Eso es infundir. No infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados. Eso es la justificación, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. ¿Ven? Dios considera a la persona como justa. No es que ya es justa. Dios la considera como justa. Es contada. Su fe es contada por justicia. Esa persona es contada como una persona justa. Y ya vimos que eso es. Entonces dice, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos. No por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, imputándoles la fe misma. No imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna obra, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley, y su obediencia pasiva en su muerte, para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Entonces, así, rápidamente, eso es, o sea, la obediencia activa es cuando Cristo cumple la ley. La obediencia pasiva es cuando el Señor se somete, ¿verdad?, al castigo, etc. Y ambas son para justificación. El castigo que nosotros merecíamos, el castigo que el creyente merecía por sus pecados, se le dieron a Cristo. Y la obediencia de Cristo se le da al pecador. Entonces, uno ve en la cruz tanto la misericordia como la justicia. ¿Ve? Uno ve ahí tanto la misericordia como la justicia. Usted decía algo que el domingo, decía que se ponía como un ejemplo, o sea,
bueno, todavía, que para castigar a un criminal se le da una pena muy fuerte en tiempos antiguos. Ahora cuesta mucho, ahora más bien, pero en tiempos antiguos, digamos, las tribus, los indígenas, así, ellos daban una pena muy fuerte porque era ejemplificar, ¿no? Para que vea, el que hace esto, eso le va a pasar. Y así mismo era, ¿no? Uno puede ver eso en la cruz. Uno puede ver eso mismo en la cruz. Y eso es lo que Dios está diciendo. O sea, lo que Dios está diciendo es, el pecado nunca va a quedar impune. Dios, en la confesión lo dice muy bien, dice que Dios odia el pecado, y que de ninguna manera, dice Dios, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, ¿no? que en realidad es un versículo del Antiguo Testamento, ¿ve? Entonces en la cruz uno ve tanto la justicia de Dios y la misericordia. La misericordia porque eso lo estaba haciendo por el pecador, por el creyente. Y la justicia porque Dios está diciendo, mire, así mismo, eso es el juicio de Dios al pecador, ¿ve? Entonces, ese es el subtítulo de hoy, ¿verdad? Entonces, el verdadero arrepentimiento es la renuncia a la propia justicia para apropiarse, para uno abrazar la cruz y abrazar la justicia de Cristo, ¿ve? Entonces, en el día del juicio, cuando Dios nos juzgue, uno dice, soy salvo únicamente por la justicia de Cristo, ¿ve? Únicamente por la justicia de Cristo. Oremos. Padre Celestial, Dios, tu misericordia es infinita, Señor. Tu amor es eterno para con tus hijos. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Dios, podamos amar más a Cristo. Podamos amar más a Cristo y todo lo que Él hizo por nosotros, por su iglesia. Que podamos verlo a Él y contemplar esa cruz. Contemplar esa cruz de justicia y de misericordia. Que podamos meditar en estas cosas y podamos aprender cada día más y saber quiénes somos nosotros, pecadores, que todos nosotros merecemos el infierno, que por la ley estamos condenados por nuestros pecados y que no hay otra manera de salvarse, de ser justificados, sino por la fe en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos aumentes la fe, que nos aumentes el amor por Cristo. Te pedimos, Dios, que podamos ver más con más cariño, con más amor la vida de Cristo, su sacrificio y cuán bueno es Él. Y que así podamos dar fruto de justicia. Podamos dar frutos para glorificar tu nombre. No para ser justificados ni para glorificarnos, sino para adorarte, para frutos de arrepentimiento y de adoración. Te damos gracias, Dios, por esta hora, por esta noche. Te pedimos que nos guardes, Dios, en nuestras casas. Y el domingo también, cuando nos reunamos en la Santa Cena, y que pueda ser de alimento a nuestras almas espirituales. Y otra vez, Dios, y meditar en ese mandato de la Santa Cena. Tu sangre y tu cuerpo fue derramada, Dios, que ese es el tema de nosotros, Dios. Ese es el tema de nosotros los cristianos. Te damos gracias, Dios, por el domingo y te pedimos que bendigas a tu iglesia. Amén. Una pregunta, Gabriel. Es que digamos, entendemos que la persona en la